Usted dice que ahora el conflicto es entre los mismos grupos. ¿Ya el Estado no tendría nada que ver? Hay heridas que no cicatrizan y silencios que gritan. Colombia sigue en conflicto, pero también en resistencia. Sin complejos, el conflicto al desnudo. Hola, les doy la bienvenida a esta primera emisión de Sin Complejos, el conflicto al desnudo. Soy Milsen González Hurtado. En estos próximos 90 minutos exploraremos herramientas claves y prácticas con una dosis de esperanza. Aquí en Sin Complejos, el conflicto al desnudo, no solo hablamos de paz, la construimos. Acompáñanos en estos 90 minutos de aprendizaje y diálogo transformador. El tema de hoy, conflicto armado en Colombia. ¿Tema de todos los días? ¿La paz es posible? Un país donde persiste la violencia y departamentos como el Cauca, donde el control territorial por parte de los grupos armados cada día se ve en crecimiento. Pero bueno, hoy tengo el placer de presentarles a personas que trabajan desde los territorios y hacen no solamente del Cauca un lugar de esperanza en medio del desolador panorama que arropa, por supuesto, a las comunidades, sino también vamos a conocer ese tejido social que desde otros departamentos que viven también el conflicto, hoy crean redes y construyen la paz en medio de la guerra. Quiero saludar a estas personas que realmente son muy especiales el día de hoy, invitados, invitadas, que han construido no solamente desde sus espacios, desde sus territorios, sino también desde sus hogares, desde sus corazones. Saludo a Patricia Antonia Noguera Maestre. Ella es de la Red Nacional de Mujeres Nodo Magdalena. Es estudiante de comunicación social y quiero en este momento también reconocer algo porque es una mujer de respeto, que yo la respeto muchísimo por sus conocimientos étnicos y heredados, esos conocimientos afroindígenas. De la misma forma, saludar al compañero Freddy Campo del municipio de Caldono, Cauca. Él es sobreviviente de munición sin explotar abandonada, fundador de una organización sobreviviente en el departamento del Cauca, y tiene hace 21 años esta organización que de verdad viene transformando vidas, transformando personas mutiladas por las minas. Desde el departamento del Putumayo, nuestra compañera Carmen Milena Ocoró, de la organización de Mujeres Sororidad Sureña, una mujer de proceso, una mujer que ha creado espacios que construye la paz a través de todos los trabajos y el acompañamiento que ha hecho durante décadas a las mujeres que realmente han necesitado una palabra de esperanza. En pocos minutos también se va a conectar con nosotros nuestro compañero Nilson Pomam. Él es del pueblo Yanacona, hace parte del resguardo indígena de Río Blanco, Sotará, en el departamento del Cauca. Así que de verdad, yo quiero darles la bienvenida, quiero decirles que para mí es de verdad un orgullo muy grande poder hoy estar compartiendo con ustedes. Y además una cosa, decirles que hemos sido compañeros en un diplomado dictado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAC, y el DAPRE, un diplomado de paz, reconciliación y diálogo, un diplomado que ha transformado de verdad nuestra visión, o al menos la mía, mi visión de lo que es la construcción de paz, de lo que es el conflicto, de lo que es la reconciliación, porque muchas veces como periodistas traemos una visión de lo que es el conflicto, la construcción de paz y cómo aportamos. Pero con estos diplomados nos damos cuenta que la paz se dice que inicia por casa, pero creemos que es desde los hogares, no. Creo que es desde esa casa que estamos creando desde nuestros corazones. Yo saludo en esta noche, quiero iniciar saludando a nuestra compañera Patricia. Patricia, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, compañeros. Bueno, a mí el diplomado sobre reconciliación y paz me fortaleció. ¿En qué sentido?
el conflicto armado y la parte territorial del Magdalena y de la costa norte de Colombia es muy fuerte. ¿En qué sentido? Nosotros comenzamos con conflictos internos desde la época en que se conocía la época de la marihuana, desde antes de la marihuana, el contrabando, que hay hasta una canción desde la Alta Guajira, el almirante Padilla, yo creo que ustedes habrán escuchado algo. Sí, entonces, sí. Hemos vivido todas esas etapas, pero ahora con el conflicto armado la cosa es más fuerte. ¿En qué sentido? En que no solamente que se han polarizado las circunstancias por un bien económico, sino que se ha filtrado en la parte emocional, en la parte intelectual, y ha afectado tanto y desarraigado tanto a la gente, a las personas, que se ha perdido mucha parte de la ancestralidad, se ha perdido mucha parte del valor del ser humano. Tanto es así que dentro de lo que conocemos como derechos humanos, en la parte periodística hay que entrar a hacer un análisis, y un análisis exhaustivo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como lo decía Nielsen, resulta que nosotros manejamos el periodismo en una parte comercial. El 99.9% lo realiza de esa manera. No llega a profundizar los temas, no los analiza, no estudia las estrategias de parte de lo que es el derecho humano, la psicología y la sociología. Muy pocas personas, y si lo hacen en una forma como quien coloca pañitos de agua tibia, lo que es una entrevista humanizada, que lleva la parte cognitiva, que lleva la parte psicológica, que lleva la parte de lo que es la humanidad en sí, para poder abordar los temas y saber llegar a las personas. Cuando estas entrevistas se realizan, que no es exactamente por la G. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto armado se llega a diferentes niveles en la parte social y en la parte gubernamental, y muchas veces a las personas no las preparan para que se hagan esas entrevistas. Además, revictimizan a la persona que va a realizar que va a confrontar a quien le va a realizar esa entrevista. Todo eso hay que analizarlo. Además de estas circunstancias, resulta que muchas veces nos aprendemos de memoria o canalizamos y hacemos un cuadro sinóptico sobre lo que es el conflicto armado y sobre lo que es la reivindicación y la reconciliación, pero en realidad el abordar los temas y el tener el don de saber escuchar y de manejar las cosas con sutileza, muchas veces no lo realizamos. Entonces, ¿qué sucede? Que se arman las diferentes asociaciones, la JAL, que son las acciones comunales, se montan los consejos comunitarios, y los consejos comunitarios deben estar basados no solamente en derechos humanos, en la ley 70, sino en mucho que trabajar en reforma agraria, en todo lo que es la Constitución del 91, y la mayoría de los líderes no lo hacen. Y para completar, es verdad, Patricia. Muchas veces pienso que es el compromiso y también es la responsabilidad que tenemos también desde los medios de comunicación, como profesionales de la comunicación. Empezar a tomarla, cómo abarcamos las noticias también es muy importante. El cómo se abarca la noticia, el cómo se da a conocer todos los procesos. Quiero aprovechar, saludar al compañero Freddy Campo, del municipio de Caldono. Freddy, muy buenas noches, bienvenido. Bueno, les comento que el compañero Freddy se encuentra en territorio y la comunicación suele fallar un poco, no tiene muy buena conexión. Entonces esperamos a que el compañero tenga en ese momento conexión. No sé si el compañero
Igual le decimos al compañero que en el momento en que él tenga buena señal, puede interrumpirnos sin ningún problema. Freddy, buenas noches. Hola, sí. Hola, buenas noches a ustedes, Dios les bendiga. Bueno, es un privilegio de Dios darnos la oportunidad hoy de tratar un tema que es bastante complejo, pero pues son situaciones que a veces nos llevan, ¿no? Referente a la situación, siempre he dicho que para que haya violencia deben haber varios sectores, deben haber varios intereses. Soy fundador con otros compañeros sobrevivientes por las minas antipersonal, la munición sin explotar abandonada. Pues cómo llegamos a crear las asociaciones debido a que no conocíamos los términos y nos quedamos sin hacer la declaración para poder acceder a los derechos de las víctimas, y decidimos poco a poco llevamos 21 años como organizados. Uno de los motivos de organizarnos fue para poder explicarle a la demás gente que fuera sobreviviendo a estos artefactos cuál era la ruta para acceder a la reparación, para que no les pasara lo que nos pasó a nosotros. Pero bendito Dios, nosotros alcanzamos a hacer una declaración a través del decreto 1290, donde alcanzamos y ahora pues gracias a Dios, a la ley, gracias a la reforma, yo creo que nosotros podemos ayudar a muchas personas para que hagan su respectiva declaración. Tenemos cobertura en 22 municipios de los 42 que tiene el departamento. De verdad ha sido gratificante, muy desagradecido. Sabemos que son luchas a veces en las intervenciones, cuando Dios me permite estar en algunos escenarios, he dicho esta frase y espero que ustedes también la recuerden. Es que la violencia no solamente la generan las armas, muchas veces la generan nuestras actitudes y la institucionalidad. Porque cuando nosotros queremos hacer valer nuestros derechos, reclamar nuestros derechos de buena forma, nos encontramos con barreras como son algunos funcionarios públicos. Yo me considero funcionario público porque soy administrador público, al igual tengo otros estudios, y la vida me ha enseñado que más que un título, lo que vale de nosotros es la humanidad. Y mientras nosotros no cambiemos desde nosotros mismos, desde nuestro interior, de nuestro corazón, pues ¿cómo queremos que cambien los demás? Referente al diplomado, pues la verdad, llevo 9 años en la vida cristiana, evangélica. No soy santo, no soy perfecto, pero el tiempo que llevo en la vida cristiana me ha enseñado que yo no puedo hablarle de perdón a alguien si yo no he perdonado. La palabra de Dios dice: primero saca la viga que tienes en tu ojo, luego saca la de el otro. A veces nosotros como colombianos, lo digo yo en los 6 resguardos que tiene el municipio de Caldono, cuando estoy en alguna asamblea, es que muchas veces nosotros queremos barrerle la casa al vecino, pero la de nosotros no la queremos barrer. Entonces, para poder empezar a construir una paz, debemos como de ir sembrando eso en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro territorio, para que la demás gente mire lo que nosotros hacemos. Pero ¿cómo voy a hablar de paz si estoy generando violencia en algún aspecto? Entonces el diplomado ayudó a fortalecer, aunque ya traía eso, porque pues la verdad acá en el territorio soy conocido en el tema de ayudar a organizar, en el tema de
explicar las rutas, en el tema solidario. Entonces, le decía yo a los compañeros, llevamos 21 años como organización Defensores de las Víctimas, y hasta el momento, bendito Dios, no contamos con el esquema. ¿Por qué será? Ahí les dejo la inquietud, porque incluso nosotros a veces tenemos contratos con el DAPRE y somos los encargados de hacer ERM, que significa educación en el riesgo de las minas antipersonal, la munición sin explotar y las trampas explosivas, en unos municipios donde a veces está el conflicto pues duro, ¿no? Entonces creo que esa es una experiencia muy bonita. Gracias. Sí, de todas formas, no nos va a dejar usted así antes de terminar, ¿no? Porque ¿cómo así que no cuentan con esquema y por qué será? No. Usted tiene que aclararnos eso más adelante. Carmen Elena Ocoró, desde el departamento del Putumayo de la Organización de Mujeres Sororidad Sureña. Carmen, de verdad es un gusto volver a compartir estos escenarios con usted. Carmen es una mujer a la que admiro muchísimo. Admiro mucho su proceso, admiro mucho su recorrido. Le conocí cuando pertenecía ella a otra organización también que admiraba y admiro, ¿no? Por supuesto, admiro también con todo el proceso que desarrolla con las mujeres y ese empoderamiento que siempre que ha enmarcado, ¿no? Ha enmarcado en lo que ellas han hecho con las víctimas, con todas las víctimas en el departamento del Putumayo. Pero bueno, saludo entonces a Carmen Elena Ocoró, Organización de Mujeres Sororidad Sureña. Ocoró, buenas noches. Cuéntenos un poco de Sororidad Sureña. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Como dice Milsen, yo soy Carmen Ocoró, soy caucana, nací en Santa Leticia, Cauca. Comienzo mi liderazgo desde los 6 años con la infancia misionera, luego fundo también unos grupos de mujeres, de personas jóvenes ahí en mi pueblo. Y pues bueno, liderazgo se lo agradezco a mi madre, una mujer que no sabía leer ni escribir, pero ella siempre andaba en reuniones y hacían los reinados, y no era la mujer más bonita, sino la mujer que ganaba este reinado era la que más recursos adquiría para hacer obras sociales. Entonces aquí comienza mi vida. Luego jamás quise vivir en Putumayo porque pues bueno, nos venden la coca, la guerra, la prostitución y todo esto, pero llevo 28 años acá en Putumayo. Entonces yo digo que soy de nacimiento caucana, pero de corazón putumayense. De estos 28 años llevo 27 años, como decía Milsen, en el trabajo social. Acá comencé, para que me conocieran un poco, pues liderando un proceso político, acompañando a un gobernante. Y a este gobernante yo le dije, yo le ayudo a su campaña, pero si usted en su vida me ayuda a fundar un barrio. Y así fue, logramos el barrio donde vivo. Somos 144 familias a lo largo de 800 personas y pues aún vivo ahí. Luego, estando en este proceso, va una mujer que tuvo que ver mucho con la educación acá en Putumayo y me invita a participar. Pero primero era como una juntanza de mujeres por todos los dejámenes de la guerra, y sobre todo que el hecho de ser mujeres pues era que más les aquejaba. Estoy hablando del año 2000. Y aquí comienzo pues a caminar con Fátima en la organización Tejedoras de Vida del Putumayo. Somos defensoras de derechos humanos, se trabaja también en medio ambiente, el arte y la cultura. Duré 21 años en la organización, soy una de las fundadoras. Hoy por hoy pues yo pienso que, yo no hablo del relevo generacional, sino comenzar también a hablar con otras personas de lo que uno ha hecho, y me encaminé en un grupo, en unas chicas jóvenes. Soy madre de 2 hijas, una de ellas psicóloga y la otra contadora. Entonces la psicóloga vino con este aire de hacer los círculos de la palabra, y con ellas comenzaron muchas jovencitas pues a hablarles cómo algunas chicas eran abusadas por sus propios padres, por los hermanos, por el novio, por el vecino, y comenzaron a contarse en qué estaban viviendo.
y ahí comencé, se juntaban, ellas llegaban a la oficina a encontrarse, en los martes eran sagrados, sin pasajes, sin nada, cada una, ni lloviendo, nada les impedía para llegar, pero lo que estas mujeres comenzaron a entender, que debían hablar cómo la violencia les estaban aquejando. Y entonces allí yo les dije, bueno, ningún gobernante, ninguna persona no les va a ayudar si ustedes no se organizan, si ustedes no se legalizan, y las impulsé, las ayudé a organizar. Hoy ellas dicen que yo soy un símbolo, discúlpenme un segundo, Bueno, es importante, y es importante ver y conocer todos los procesos que han tenido cada uno de ustedes, porque antes de hablar de cómo el diplomado ha influido en nuestras vidas, o no solamente el diplomado, sino cómo estamos construyendo paz, conocer realmente los procesos, no solamente que se han liderado, sino cómo hemos sido parte de los procesos. Y esto creo que habla mucho más de la paz y la reconciliación que deseamos para este país. Continúo, Coro. Vale, muchas gracias. Y entonces veo la importancia también de trabajar sobre la paz, de trabajar sobre los cuerpos, de trabajar sobre el territorio y el medio ambiente, y creé también un espacio muy bonito que son las batucadas. Inicialmente era una, ahora somos seis batucadas, 120 mujeres que hablamos de la paz, de la reconciliación, y sí, veo muchas de las mujeres que hablan desde el perdón, como a ellas les ha tocado encontrarse con sus victimarios y perdonar, porque como dicen ellas, ya no se puede seguir con esta guerra ni tampoco generando más guerra entre las mismas familias. Es por eso que hoy por hoy pues sigo mi camino como lideresa, y mientras que podamos practicar y hacer muchas cosas bonitas para la vida, está bien. Para mí el diplomado fue muy importante porque había mujeres y hombres profesionales, otros no profesionales. Me gustó mucho que hubiera gente joven, que estuviéramos impulsándonos, y fue unas temáticas muy interesantes. Habían como 2 profesoras, yo a la última decidí en una que me parecía que era muy humana, muy tranquila, y nosotros hablábamos pues lo que quisiéramos hablar, y había la discusión, y a veces no estábamos de acuerdo porque hay profesionales como de mucha alta alcurnia, y al fin entendieron que teníamos que hablar era de paz y de las vivencias nuestras, entonces lo celebré mucho. Realmente hubo personas que marcaron nuestras vidas dentro del diplomado, y les voy a comentar algo. Realmente para mí hubo un choque de realidad, les confieso esto. Hubo un choque de realidad con el diplomado, porque yo voy a exponer algo, voy a expresarles algo, voy a poner en juego mi propio testimonio. Miren que en torno a la reconciliación, eso sí, ¿no? O sea, en juego mi propio testimonio en torno a la reconciliación. Como periodista, siempre me gustó tocar este tema, y creo que Carmen Elena Ocoró, que es una persona que me conoce de tantísimos años, ha sabido que para mí ha sido muy importante trabajar desde las víctimas, desde la violencia, todo esto y el tema del conflicto. Pero como periodista me daba cuenta que quizás no estaba mirando hacia afuera. Yo creo que me estaba parando en la ventana y miraba todo lo que sucedía. Pero miren que ese choque de realidad con respecto a lo que es la reconciliación, cuando estuve en el diplomado, sí hubo un cambio. Hubo un cambio porque obviamente uno esperaba un diplomado que le hablara del conflicto colombiano, que le hablara de la construcción de paz, que le hablara de los actores armados, que le hablara del proceso de paz del 2016, el proceso de paz en La Habana con las FARC, que le hablara, bueno, entonces de todo esto. Sé también que esto no quita que los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad en lo que es la construcción de paz, por nuestro lenguaje utilizado, porque nuestras narrativas, bueno. Sin embargo, fíjense que cuando llego al diplomado y empiezan a decir, ok, listo, pero ustedes están preparados para hablar de paz, de diálogo, de reconciliación. ¿Cómo estás contigo misma? ¿Cómo estás dentro? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿qué pasa?
Realmente cuando tomas la noticia, pues me puse a pensar, la haces desde el dolor que tienes, desde haber sido víctima, porque es que muchas personas que participamos ahí éramos víctimas, porque muchas personas eran víctimas directas, otras fueron indirectas, en fin, pero había muchas víctimas. Y llegar allí y pensar, esa reconciliación realmente ya se produjo en mí, esa reconciliación, realmente ya empecé ese proceso de paz, realmente ya estoy preparada para iniciar todo esto y ahora sí empezar a hablar de cuál es la paz que quiero para este país, de cómo lo voy a trabajar, cómo construir paz en medio de la guerra. Y algo que decían ustedes y aclaraba el compañero Freddy es eso. O sea, cómo empiezo a construir la paz desde adentro para poderla llevar hacia allá afuera y decirles a los demás, la paz es posible, porque yo la vivo internamente. Entonces sí se puede. Les cuento que para mí eso sí fue un choque de realidad, porque dije, claro, no puedo hablar de paz, no puedo decirle a los demás, hombre, vivamos en paz, si no tenía paz conmigo. Eso me pasó, les cuento, les quería comentar eso. Quiero darle la bienvenida. Ya se pudo conectar nuestro compañero Nilson. Entonces, Nilson, muy buenas noches, bienvenido. Y lo estábamos esperando, estábamos aquí todos diciendo, bueno, Nilson, ¿dónde está? ¿Qué nos ha traído? Él hace parte del pueblo Yanacona, hace parte del resguardo indígena de Río Blanco, Sotará. Nilson, buenas noches, bienvenido. Nilson, ¿se escucha? Buenas noches, ¿me escucha? ¿Usted me escucha? Buenas noches. Sí, le escuchamos. Buenas noches, compañerita y compañeros que están conectados. Pues me tardé un poquito porque, como le dije, estábamos en eso de las novenas y por acá pues eso se demora un poquito mientras se conversa, no se dialoga, también se habla de paz y pues es bueno, porque eso es empezar a trabajar desde adentro, como decimos nosotros. Y gracias por invitarme a esta conversa. No, para nosotros es importante, lo único que todos esperamos es el plato navideño. Nilson, de verdad es un gusto y comentarle, aquí estamos con nuestras compañeras, nuestro compañero. Hoy nos acompaña Patricia Antonia Noguera Maestre de la Red Nacional de Mujeres Nodo Magdalena, nuestro compañero Freddy Campo, que usted lo conoce, sobreviviente de munición sin explotar abandonada, fundador de una organización de sobrevivientes en el departamento del Cauca, nuestra compañera Carmen Elena Ocoró desde el departamento del Putumayo de la organización de Mujeres Sororidad Sureña. Nilson, cuéntenos usted qué ha pasado con esa construcción de paz, qué ha pasado después del diplomado y cuál es ese trabajo que viene realizando en ese pueblo, en el pueblo Yanacona y en el resguardo indígena de Río Blanco. Bueno, a ver, le cuento que pues he aprovechado estos momentos de las famosas novenas para inclusive cambiarle no el sentido de las lecturas, sino contextualizarlas al espacio y al momento en que vivimos. O sea, traer a nuestro Señor Jesucristo en los tiempos que habla la Biblia, traerlo al momento como estamos viviendo muchos en el campo y en la ciudad. Y esas reflexiones pues me han servido y yo las apoyo y también pues lo que se aprendió en el diplomado, lo que estamos hablando de paz, las propuestas que hay, el interés que hay en la comunidad y la forma pues que debemos de organizarnos para poder ver algo como más claro hacia el futuro, porque en estos momenticos vemos que la violencia de unos es tan tremenda que no escuchan nada. Y como nosotros acá en la novena le hemos hecho un sentido más social que sin quitarle el valor religioso de fe que tiene cada uno. Hemos escogido un tema de cada momento, por decir algo, cómo veo el primer día, cómo veo mi pueblo, cómo veo mi espacio. Después el agua, hablar del agua,
como fuente de vida. Hemos escogido qué pasa en el camino, una lectura que hablan sobre cuando Jesús mandó a alguien a recorrer y qué le sucedió a nosotros, qué nos puede estar pasando en el camino, en dónde estamos fallando, qué podemos aprender en ese caminar, que no nos debe dar miedo enfrentarnos a un proceso que a veces aparentemente es peligroso, pero si no lo hacemos, pues tampoco nadie lo va a hacer. Sí. Por decir de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la injusticia? ¿Cómo estamos? ¿Por qué la violencia? Y empezar a hablar desde nuestra comunidad, porque no crea que en todas partes se ve la justicia y la injusticia, y porque la justicia también es un campo muy amplio y no lo podemos reducir a un tema político, sino desde nosotros mismos. Pensar si a veces no somos justos ni con nosotros mismos, es tremendo un tema de esos, y profundizarlo, sobre todo con los niños en edades que están como una esponjita recibiendo todo lo que pasa, pues tenemos que darle un aliciente diferente para que ellos no crean que todo el mundo es violento o que este tiene la culpa o ese de allá tiene la culpa, sino que empecemos a analizar nosotros el camino en que nos encontramos. O sea que ha sido unas noches como de mucha reflexión, y yo creo que todo el mundo sí quiere hablar de paz y habla de paz y quiere la paz, sino que la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no escuchan? ¿O por qué no nos escuchan? ¿O en dónde se está fallando? La queremos construir, eso hablamos hoy. Nosotros queremos construirla, hemos construido la paz, pero llega en un momentico dado y un violento la desbarata, o llega y mete terror, entonces eso altera. Entonces uno dice, pero ¿a dónde es que está la falla? ¿O por qué escogen ese espacio? Por ejemplo, hoy colocaron hicieron un ataque donde estaban haciendo una actividad social, deportiva, de integración en Suárez, y llegaron y allí atacaron. Entonces es una guerra sin sentido, así lo manifiesto, es que no tiene sentido. ¿Por qué no los invitamos y los hemos invitado a sentarnos a conversar en la parte más, digamos, si quieren cuidarse, pues donde no tengan peligro de nada, pero no escuchan? Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo haría el colombiano del campo para poder coger y abrir un camino donde seamos escuchados, seamos apoyados y podamos cambiar el arma por una herramienta de trabajo? Eso fue el tema de hoy, muy chévere, muy profundo. Me parece muy bonito, Nilson, de verdad, y muy interesante. Es una forma de concientizar también, porque es que mire que estos temas crean conciencia y también introducen, ¿no?, en la responsabilidad que se tiene, en la responsabilidad social que tiene la comunidad. Perfecto. Dentro de las personas me sale una pregunta por ahí acaban de decir usted, ¿qué debemos tener para la paz? ¿O qué debemos tener para proteger la paz? Unos niños dicen respeto, otros solidaridad, pero alguien dijo conciencia. Eso es lo que debemos empezar a trabajar con la comunidad, consciente de que la violencia no es el camino. Pero entonces la pregunta del mismo es, bueno, yo soy consciente de eso, pero ¿y el compañero por qué no es consciente? ¿O el de allá por qué no es consciente? Si ve todo lo que pasa, ¿y por qué no? ¿Cómo hacemos para que ese sea consciente? Ahí es donde entregamos, por ejemplo, ya entrando al tema que lo enlazamos con la cuestión religiosa, lo mismo le pasó a Jesucristo. Él trató de concientizar a mucha gente. Fue cierto que lo mataron, pero dejó un legado y lo estamos viviendo y lo estamos tratando de recuperar. Ese legado que él nos dejó, esa palabra que él nos dejó de esperanza,
ha sido difícil que sea una realidad, pero por lo menos parte de sembrar ese amor, ese respeto, ese perdón de que él habló. Y nosotros nos falta mucho de eso. Es muy cierto, y algo que usted dice, bueno, llevándolo todo como a ese contexto religioso, aprovechando como las fechas, ¿no? De pronto me lo puede llevar a ese contexto religioso, y usted dice algo que me parece muy interesante, y dice, bueno, mire lo que él dijo, y ahí lo mataron. Hay una realidad que se vive en nuestro país, con las víctimas del conflicto, con los líderes sociales, defensores de derechos humanos y toda persona víctima directa o indirecta de la violencia en Colombia. Y es justamente que hay personas que han perdido todo, hasta el miedo a morir. Y hoy solamente necesitan que su voz sea escuchada. Y creo que eso es lo que pretendemos con estos espacios. Pretendemos dar esa voz. Aquí desde Sin Complejos, el conflicto al desnudo, queremos que en cada emisión lo que pretende es como ese compromiso de dar voz a cada una de las víctimas, a cada una de las personas, porque a veces la gente piensa que lo peor que puede pasar es la muerte, y yo creo que lo peor que puede pasar es el silencio y ser cómplices. Creo que la construcción de paz en nuestro país, ese compromiso debe ser en cada hogar, y debemos aprovechar estas fechas, y si se lo lleva al contexto religioso, debería de servir justamente para eso, que nazca en cada corazón la idea de la construcción de paz, que cada persona no cuelgue solamente una bolita en el árbol, quien puede hacerlo, sino que cuelgue un compromiso, que le enseñe a sus niñas, a sus niños, a sus adolescentes, a sus familias, a colgar compromiso, a colgar paz, a colgar amor. Creo que se hace más. Lo que ustedes están haciendo me parece fantástico, Nilson, me parece excelente, y de verdad es un trabajo que deberíamos hacer todos y todas. Yo quiero preguntarle algo a cualquiera de ustedes. Patricia, veo que no has participado mucho, pueden participar, no hay ningún problema. Freddy, Patti, ustedes desde la Red Nacional de Mujeres, desde el Nodo Magdalena, ¿cuál es el compromiso que tienen para la construcción de paz? ¿Cómo están trabajando las mujeres? ¿Están unificando? Ustedes, por lo menos, después de este diplomado, ¿qué han pensado en pedirle a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, al DAPRE, que también les capacite a todas las mujeres de la red? ¿O qué tienen planificado? Bueno, mira, con la Red Nacional de Mujeres se había adormecido a nivel nacional por tantas brechas, por tantas circunstancias, porque se dice Red Nacional, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia cosmovisión, tenemos nuestros propios territorios, y se estaba haciendo una reiniciación de todo esto. Y además de eso, se presentó la CELAT, que fue aquí en Santa Marta. ¿Qué se descubrió a través de la CELAT? No es tanto que se descubrió, sino que se confrontó, es la palabra. Nosotros, los colombianos, tenemos tantas leyes y tanto trabajo académico sobre derechos humanos, sobre todo lo que es la política pública, sobre todo lo que es el trabajo del conflicto armado, pero solamente está en papeles. Y la mujer, a pesar de que está trabajando, sigue en esos estados de exclusión, y hay una problemática que hay que reconocer y aceptar. Nosotras las mujeres muchas veces tomamos el feminismo no desde la parte del trabajo realizado y profundo de lo que es el feminismo, sino que nos vamos también a puntos polarizados. Y con eso hay que hacer una reinvención. Hay que coger la colcha y no solamente sacudir al estilo antiguo como lo hacían las abuelas, a darle manduco, a que se remueva la hembra para que salga el macho. Así decían las abuelas.
Así hay que hacer con las mujeres. Nosotros nos tenemos que reiniciar. Y en el Magdalena hay tantos así que la Red Nacional de Mujeres está trabajando en este momento y reinició los nodos, pero para la costa norte estaba totalmente adormecido. Y la CELAC, porque la Red Nacional de Mujeres trabajó de la mano con la CELAC. Y con todas estas situaciones tenemos que reiniciarnos. Además, el saber mirar, el saber analizar todo lo que nos está sucediendo, todo lo que hace parte de la historia de la mujer en Colombia y cómo nos utilizaron y nos dejamos utilizar. Porque, por ejemplo, el voto de la mujer en Colombia, eso no se dio por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso se dio porque había una necesidad, no de apoyar a las mujeres, no de darlas a conocer. Había una necesidad de un voto. Tenemos que aprender a valorarnos, a reconocernos y a aceptar, a conocer y reconocer que los hombres están allí para acompañarnos, no para que nos estemos atropellando en aras de que queremos demostrar quién tiene más fuerza. Tenemos que trabajar en unidad y en unión. Ahí es importante, Patricia, justamente ese diálogo. Creo que de ahí parte el diálogo. Creo que podemos ser ejemplo de un diálogo basado en la paz, que reconcilie también toda esta creencia de que somos enemigos. Tú contra mí, yo contra ti. No tú y yo contra todo esto que se ha formado, que nos hace creer que somos enemigos. Entonces creo que es formar realmente como esa nueva estructura que nos haga ver que para combatir todo esto que ha estado es formar para transformar Colombia. Es formar para transformar, porque es que nosotros no podemos salir a formar si nosotros no hemos trabajado primero en nosotros, en lo que somos como esencia en nuestra propia familia y en nuestro propio ambiente y comunidades. Porque como yo lo dije en el diplomado, y es que lo sentí, lo viví y lo voy a seguir expresando. Nosotros tenemos que trabajar la cosmovisión, que es todo lo que viene desde lo interior hacia lo exterior, y utilizar aquello que nos montaron desde otras latitudes, lo que es el paradigma, utilizar esas herramientas para lo que nosotros queremos hacer y trabajar. Eso es muy cierto. Lo que estaba explicando el compañero del cabildo, es un cabildo. Del resguardo indígena, el compañero Nilson Pomam. Sí. Bueno, compañero Chapop, te hago la venia. Ese trabajo que está realizando, de todo lo que expresaste, es bonito, es hermoso. Y sí, hay que analizarlo y profundizarlo, porque sí, Jesús de Nazaret fue un líder y un gran líder, y nos dejó muchas herramientas, desde la pedagogía, la parte psicosocial y la parte política. Todo es que hay que saberlo entender y comprender y traerlos a nuestra realidad. Y sí, es cierto de que él murió por su causa y por todos los conflictos que había, no solamente externos, sino internos. Porque cuando él llegó a la comunidad primitiva, donde él llegó, resulta de que no pudieron entender y comprender todo el contexto de lo que él era y lo que él quería y lo que él deseaba dejar. Es más, todavía estamos desempolvando muchas cosas, y de esa manera también hay que trabajar nosotros, nuestras comunidades, nuestras etnias y la interrelación que hay a nivel fraternal y a nivel filial. Y además de esto, saber entender y comprender que nosotros somos tribales y somos una amalgama de todo un poquito. Que tenemos es que trabajar las potencialidades y las debilidades, fortalecerlas, y aquello que no nos sirve o que no se nos da, ir poco a poco limpiándolas hasta que se dé algo bueno.
es muy cierto. Compañero Freddy, una pregunta. Usted que hace ese trabajo desde la asociación que maneja con víctimas de mina, teniendo en cuenta que el departamento del Cauca, pues, es una tierra de verdad, están cordialmente invitados, por ejemplo, Patti, porque pues Carmen Elena Ocoro es caucana, conoce mucho, pero Patti está cordialmente invitada. El departamento del Cauca es una tierra... Así me toque contratar un carro de mula con unas cuantas canastillas de lechuga o de repollo para que vaya pudiéndose alimentar y de que llego. Sí, mire que el departamento del Cauca es una tierra rica en biodiversidad, con la presencia, si estoy mal me corrigen los compañeros Freddy y Nilson, pero con la presencia de 10 pueblos indígenas, la tradicional herencia de las comunidades negras, con un parque arqueológico tierra adentro, que justamente fue reconocido por la UNESCO. Sin embargo, la sombra del conflicto armado viene desplazando las comunidades de sus tierras, de sus costumbres, de sus historias. El silencio de la crisis humanitaria también es la falta de espacios para dar sus testimonios, y entonces viene y un compañero como Freddy, desde la organización que tiene de sobrevivientes en el departamento, no solamente hace conocer las víctimas, sino que también da una voz. Entonces sabemos que el diplomado, como dijo Freddy, hombre, yo ya venía trabajando, solamente como que lo que hace es recordar algunas cosas, pero ustedes han pedido también el apoyo para que estos diplomados sean dictados a todos los miembros de la organización, Freddy. Bueno, primero que todo, Freddy se nos cortó. tomando las palabras de los compañeros. ¿Ahí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Entonces, el mejor ejemplo fue Jesús, que hablaba con la verdad, ¿sí? Mientras no se diga la verdad, no se conozca la verdad, siempre vamos a vivir muy fácil, pero la decepción es cuando usted descubre la verdad, porque eso es durísimo. Eso también es generar violencia, o sea, engañar a alguien, un ejemplo hoy en día, y perdóneme que me someta o me vaya a esta situación, lo que a veces ocurre en algunos sectores de campaña, ¿sí? Para poder llegar a un poder, pues se requiere decir, no, es que yo voy a hacer esto, voy a cambiar esto, voy a transformar esto, y mucha gente piensa que eso va a ser realidad, pero cuando no se puede alcanzar y no se puede hacer eso realidad, ese engaño genera rencor en las personas que depositaron la confianza en una persona. Referente a lo que tú dices, en cuanto a la asociación de nosotros, tuvimos un diplomado de fortalecimiento organizacional con Uniconfa Cauca, casi toda la asociación. En este momento somos 55 activos porque éramos 90, y han ido desertando personas porque este es un proceso que no es que se organizó y mañana ya llegaron resultados. Se requiere mucha paciencia, se requiere hacer relación con muchos factores sociales, pero algo que ha fortalecido nuestra asociación, que incluso los sobrevivientes hacen parte de acompañamiento a nuevas víctimas, como es el ejemplo Entre Pares, es porque hemos contado con apoyo del 6R, la Cruz Roja, UNICEF, Tierra de Paz, CIREC, entre otras organizaciones que a veces nos dicen, mira, tenemos el siguiente proyecto en atención psicológica, podemos incluir la asociación, y nosotros socializamos con los asociados
Y dice, claro, aceptémoslo. Entonces el acompañamiento psicosocial nos ha fortalecido a nosotros y ha servido para que nosotros fortalezcamos las nuevas víctimas que siguen apareciendo. Entonces, por esa parte digo nosotros, porque hay algunas universidades que nos cobran, un ejemplo, los diplomados. Y sabemos que no todos los asociados, incluyéndose uno, a veces está en unos momentos económicos no muy buenos. Preguntaba un amigo de la Cruz Roja que hicimos un pequeño curso de primeros auxilios que nos sirve mucho a todos los seres humanos. Y le pregunté, bueno, ¿cuánto nos vale un diplomado? Entonces nos dijo, les cuesta tanto. Y muchas veces nosotros pensamos, no, es que eso es muy caro. Y a veces, incluso les voy a comentar una historia, y perdónenme, por parte de una organización internacional, nos dicen, les vamos a dar tantos millones para que ustedes trabajen un fondo rotatorio entre sobrevivientes, presenten una propuesta, y dependiendo de la propuesta se les hace una aprobación de un crédito para que el fondo esté rotando y vaya creciendo. Pero desafortunadamente, yo digo desafortunadamente, algunos asociados tomaron la decisión de pronto no cancelar, y es como nosotros como junta directiva vamos a ir a hacerle un cobro jurídico a una víctima que perdió una vista, que fue amputada. Entonces uno dice, no, nosotros si sobrevivimos fue para construir y no para destruir, porque a través de nuestras palabras también destruimos. Es muy cierto, nuestras palabras destruyen de una forma impresionante. Por eso también los medios de comunicación tienen esa gran responsabilidad con respecto a sus narrativas y el lenguaje. Y también como sociedad tenemos ese compromiso, porque a veces nuestro lenguaje puede ir lleno de odio, lleno de cosas tan implícitas y explícitas, ¿no? De que lo que generan es un daño y a veces hasta irreversible. Yo, la verdad, me pongo a veces a pensar muchísimo en todo lo que abarca construir paz, construir sociedad. Nos contaba Carmen Elena Ocoró de por lo menos de la creación del barrio, que me parece algo muy bonito. Y mire que esta es una forma, ¿no?, de ir construyendo, es una manera de hacer un aporte, un gran aporte a la sociedad. Y también todo lo que ella ha estado trabajando con la organización con la que está en este momento, con estas jovencitas. Y yo sí quisiera saber, Ocoró, por ejemplo, ¿cómo es el tema? Porque sabemos que el tema del conflicto en el Putumayo es muy parecido al del Cauca. No se puede comparar porque obviamente en este momento el Cauca está pasando por una situación bastante complicada, muy delicada, pero ustedes también han pasado por cosas que históricamente los ha dejado marcados por el conflicto. Pero entonces ahora con Sororidad Sureña, donde ustedes empiezan a hacer esa formación desde los niños y niñas, ¿cómo están haciendo ustedes ahora para inculcarles a ellos todo lo que es la creación y el compromiso con la paz del país? Con el compromiso de la reconciliación. Yo voy a hablar del perdón, pero no, yo creo que es de la reconciliación, del diálogo, entre primero pues entre ellos y ellas, y luego para con los demás. ¿Ocoró? Muchas gracias, Vince. Bueno, sí, uno de los temas importantes que venimos trabajando es que por el medio del juego se conozca sobre el conflicto, ¿no? ¿Por qué ha pasado el conflicto? ¿Cuáles son las consecuencias del conflicto? Y a uno le sorprende cómo los chicos jugando, por ejemplo, uno de ellos decía, imagínense que ayer justamente
Decía, imagínense que ya los niños se van para la Navidad y nosotros no podemos ir porque si le contara, profe, que es que allá la guerrilla se está dando durísimo con la misma guerrilla, entonces no entendemos al fin por qué las guerrillas pelean con las mismas guerrillas. Entonces es como en los diálogos que siempre hay en casa, ¿no? Que es como el diario vivir del conflicto tan aferrado que está nuevamente en Putumayo. Entonces, las dinámicas que están haciendo los jóvenes es directamente que la paz, hablar, como decía el compañero, tenemos que primero buscar la paz interior para poder decirle a otros niños y buscar el respeto. Ahora, justamente que en la novena que estábamos era de los niños que están haciendo este proceso y uno le quitó el gorrito al otro y el otro niño se fue a llorar. Y ahí mismo dijeron, profe, mira que le quitó el gorro y le dijo, ¿acaso no nos han enseñado que yo tengo que respetar al otro para que me respete a mí? Devuélvele el gorro y el otro fue a pedirle disculpas. Entonces se está haciendo un trabajo a partir de los juegos, de echar unos dados y hablar de la paz, hablar de la reconciliación, hablar también para que los niños y las niñas conozcan temas del conflicto armado, porque pues es una realidad que Mocoa es una ciudad donde llega mucha gente desplazada. Mocoa es una ciudad receptora, entonces aquí es fácil que los niños tengan estos diálogos. Lo otro también se hace es diálogos, así como estamos ahora hablando con los padres y las madres de familia. Y luego primero son los padres y las madres, y luego se encuentran los papás y las mamás, y por medio del juego pues van haciendo todas estas actividades. Y hay, por ejemplo, una tarde de película, y es como contar cómo las mujeres nos ha tocado tan duro. El hecho de ser mujeres, como les decía anteriormente, pues la guerra es diferente de las mujeres para los hombres. Y tiene toda la razón. Nilson y Freddy, sabemos que el departamento del Cauca actualmente se está convirtiendo en uno de los principales puntos de mayor conflicto y recepción de grupos ilegales de narcotráfico, desplazamientos forzados, asesinatos, reclutamientos, pero con esto pues llega también, ¿no? Un grupo de ciudadanos y ciudadanas con la disposición de darlo todo por construir paz, trabajar sobre lo destruido, recuperar lo que muchas personas creen perdido y sobre todo devolverle la esperanza al pueblo caucano, que se puede seguir siendo referente, ¿no? O que se puede ser un referente de paz. ¿Ustedes consideran que realmente podemos ser actores de paz, que se puede construir sobre esta guerra, que a pesar de que estamos en este momento en medio de toda esta guerra y todo este conflicto, de que a diario vemos en las noticias cómo se siguen destruyendo y cómo estos enfrentamientos siguen generando más desplazamientos y más dolor en los corazones, no solamente de estas víctimas directas, sino de todo este pueblo colombiano víctima del conflicto indirecto? ¿Ustedes les siguen apostando a la paz? ¿Siguen con ese compromiso? ¿Creen que es necesario seguirlo allí? ¿Creen que esto menguará? ¿Creen que cesará la horrible noche? Nilson. No sé si los compañeros Nilson y Freddy, si tienen conexión en el momento. A ver, yo les reviso por acá. ¿Sí me escuchan? Hola. Ahí ya le escuchamos, Nilson, qué pena. Es que sí, entendemos que ustedes del territorio y que la conexión no es la mejor, pero bueno. ¿Qué dice Nilson? ¿Empezará esa horrible noche? ¿Sí me está escuchando? Sí, ahí sí le escuchamos. Bueno, yo creo que muchos hemos escuchado a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros amigos, que lo último que se debe perder es la esperanza. Si nosotros no perdemos la esperanza, porque somos más los que queremos la paz que los que quieren la guerra. Nos falta es organizarnos
dejar el miedo. Y sé que, como decían en una reunión que hubo por acá, si hay que salir otra vez a la calle, pues tenemos que salir. Porque nosotros salimos a las calles y no salimos armados. Salimos con unos símbolos de paz, con unos símbolos de conexión con la Madre Tierra. Y sabemos que la Madre Tierra con nosotros no es violenta. Entonces, desde esos principios, de esa cosmovisión, como dice la compañera, es que vamos a tener que volver a reaparecer en el espacio y darle vida a esta juventud desde un punto de vista formativo, no de inclinación ante el otro, porque sería el peor error de que nos arrodillemos ante el violento. Hay que alzar la voz, hay que recuperar los espacios, porque si nos arrodillamos es peor. Habrá una forma, todavía no sabemos, hasta ahora estamos mirando tantas alternativas que se exponen. El compañero Freddy tiene una, tiene varias, tiene unos procesos. Hay que ver con cuál de esos o cómo hace uno más como alternativa de caminar y poder ir avanzando. Eso no va a ser fácil, porque cuando se lucha contra unas personas que no tienen una filosofía, una ideología, sino unos motivos muy diferentes al bien social, es tremendo. Cuando se lucha con una persona que tiene un principio, una filosofía o una política, pues se puede llegar a acuerdos, se puede conversar, y se va a poder consensuar. Pero como sabemos ahora, la violencia no es del Estado contra la guerrilla, como era antes, o el sistema contra el pueblo. Ahora es entre guerrillas, entre grupos armados, casi que el Estado ni aparece, porque le queda complicado. Y yo entiendo que cualquiera dirá, pero es que el Estado es el que debe proteger a todos los colombianos, lo debe hacer. Y si escogiera la forma más violenta de hacerlo y que se eligiera la forma de aniquilar al otro, que en este caso serían los grupos armados, la violencia va a ser peor y los efectos van a ser peores. ¿Por qué? Porque allí cae el justo y el injusto. Y eso se vio en los años anteriores, cuando se quería arrasar a la guerrilla, que a la hora no se la arrasó, sino que se la fortaleció, porque cogieron otros caminos, otras alternativas. Entonces el camino que hay que seguir, que hay que abrir, es complicado, pero no perdemos la esperanza. O sea, estar en una constante construcción. Hablamos de esa paz imperfecta. ¿No? Sabemos que cuando hablamos de paz no es que vamos a amanecer súper bien y todo pasó, ya, o sea, hoy estamos en el paraíso, sino en la construcción constante. Pero usted dice algo que llama mucho la atención, Nilson, y es, bueno, ¿cómo se está dando el conflicto ahora? Usted dice que ahora el conflicto es entre los mismos grupos. ¿Ya el Estado no tendría nada que ver? Pues tiene que ver, pero lo difícil es a cuál aniquila primero, con cuál se va a aniquilar primero. Porque hoy ya casi los enfrentamientos con el Estado son muy pocos. Los enfrentamientos son entre las disidencias, entre el Plan del Golfo, entre los helenos, entre ellos por cuidar unos espacios. Y el que está poniendo, en este caso, no es que yo diga que la fuerza pública sea la mejor, pero cuando ven que la fuerza pública hace un estorbo, entonces le caen, como ha pasado en el Cauca, y hay veces caen sin medir las consecuencias con el pueblo que está a su alrededor, porque es una guerra que no tiene sentido con él.
es que es una guerra de el principio de hacer daño y hacer daño a una población, porque lo que pasó hoy en Suárez fue a una población civil que estaba conviviendo, que estaba buscando la forma de compartir un momento de alegría, y llegaron y les barataron ese momento. Y pienso yo que a esas personas les falta mirar hacia el futuro y decir, bueno, yo con eso me estoy haciendo desoriar de la gente, porque no tienen una política clara de defensa de la sociedad civil, o del más vulnerable, o del pueblo, como ellos dicen que representan, porque en este momentico pues lo dicen, pero no lo están representando como deberían de representarlo unas fuerzas que realmente fueran del pueblo. Y entonces al pueblo hay que pues empezar a decirle la verdad, partir de ahí, sí, de no confundirlo, sino ponerle las cosas claras. Esto es esto, y como dicen, A es A y B es B, y no dejar confundir a los muchachos, porque cuando empezamos a confundir a los muchachos, a decir, no, es que es el Estado el malo, no, es que es los paramilitares los malos, no, es que es la guerrilla lo malo, que ellos se van a confundir. Como decía mi abuela, hay que ponerle los puntos sobre las IE. Exacto, hay que ponerlas así. Nos están haciendo daño todos. Entonces, no tenemos uno que escoger. Están en este momentico todos haciendo el daño más grande que le han hecho al país. Y no lo dejan avanzar. Al Cauca no lo han dejado avanzar. Y ya sabemos que no es por política de defensa de unos derechos del pueblo, no lo están haciendo. Lo están haciendo es por defensa de unos derechos, por intereses propios, particulares, individualistas y dañinos para una sociedad. El camino que toca Francia Márquez, el procurador, es muy duro. Gregorio Ojach condenaron el ataque perpetrado por la estructura Jaime Martínez contra el municipio de Suárez en Cauca. En este momento, lo que se comenta, el ataque armado atribuido a disidencias de las FARC se registró en el municipio de Suárez, en el norte del Cauca, mientras la comunidad participaba en una actividad deportiva. El hecho ocurrido en la tarde del domingo 21 de diciembre fue rechazado por la vicepresidencia Francia Márquez, oriunda de Suárez, y motivó un nuevo llamado del Procurador General para que se adopten medidas contundentes contra las fuerzas públicas. De acuerdo con el Ejército Nacional, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres de la Brigada 29 repelieron un ataque perpetrado por el Grupo Armado Estructura Jaime Martínez contra la población civil que se encontraba reunida en una jornada comunitaria. La acción inmediata de los uniformados permitió proteger la vida de los ciudadanos y contener la amenaza en ese municipio considerado de los principales focos de confrontación armada en el Cauca. Bueno, leo la noticia para apoyar un poco lo que dice el compañero Nilson. Para que contextualicemos un poco la violencia que se está viviendo en el país, y no solo en el país, porque es que yo no entiendo a la humanidad. Si nos vamos al otro lado, por ejemplo, Israel con Palestina, y matando gente sin sentido también. Se está llegando a una política de aniquilamiento del enemigo, o sea, borrarlo del mapa. Y entonces esa no es una cuestión humana. El pensamiento del ser humano se está volviendo deshumanizando totalmente. No se sabe la causa. No me imagino dando un concepto científico, filosófico, por qué ese cambio del ser humano en estos últimos años, en estos últimos tiempos, bajo un sistema globalizante, impositivo, explotador, que no mira sino el poder y el poder y el poder, sin importarle la vida de los demás, o el resto de la gente, el resto del ser humano. Entonces yo creo que esa violencia alguien la debe estar alimentando. Algún interés grande. Ahora que usted dice eso, haremos una cosa ahí, lo que usted dice, alguien la debe estar alimentando. Bueno, hay sectores, hablemoslo desde el Cauca y bueno, también desde
desde donde están las compañeras en el Putumayo y en el Magdalena, pero hablemos aquí en el Cauca. Sabemos que existen algunos corredores estratégicos de los sectores armados y para ustedes desde los territorios se hace un poco más duro trabajar en los procesos de paz, pero no imposible. Sí, es difícil, porque de pronto no nos escuchan, no tenemos los medios para hacernos escuchar. Desconectó. ¿Me escucha? Todo lo que aprendimos y cuando entendimos algo, en el diálogo hablábamos de quedarse el diálogo, pero cuando transformamos esto, cuando empezamos a analizarlo y nos damos cuenta, ¿qué puede estar alimentando todo esto? ¿No será también el lenguaje que utilizamos? ¿No será la forma en la que abarcamos lo que ha sido el proceso de paz desde el 2016? ¿No será que también la misma comunidad y nosotros empezamos a alimentar de que se sostenga allí un conflicto? Ojo, no estoy culpando a nada, ¿no? Sino que digo, ¿será que también somos actores en esto? ¿Será que también tenemos algo de culpa en que no rechazamos algunas cosas? A veces estamos en la mitad, nos ponemos en una balanza y decimos, no, es que yo creo en la paz, pero en la paz que a mí me parece, o sea, pero me parece que algo que usted decía, o sea, no podemos ir todos contra todos y entonces para mí la guerrilla es la mala, para mí los fulanos son los malos y entonces, ¿qué pasa? Creemos que los buenos, entre comillas, deben terminar con los malos. Ajá, pero entonces cuando los supuestos buenos terminen con los malos, ¿los buenos qué vienen siendo? Vienen siendo los malos. Porque esa no es la forma en la que la forma en la que está ocurriendo el conflicto de Colombia y se está atacando y la forma en la que se están perdiendo vidas no es la manera de terminar con. Pero entonces, yo creo que empezamos a alimentarnos desde ahí, desde todo el diálogo que estamos teniendo, desde el lenguaje que vamos teniendo y luego vienen todos los grupos, luego vienen los enfrentamientos porque sí, se presentan enfrentamientos entre grupos armados, pero también sabemos que hay enfrentamientos como pasó ahora, o sea, entre la policía, grupos armados, en fin. Pero entonces, ¿qué estamos defendiendo en sí? ¿Sí se está defendiendo la paz? ¿Se está construyendo paz? O sea, ¿qué está sucediendo con todo esto? ¿A dónde se está llegando? Porque cuando nosotros hablábamos del diálogo de paz, era una cosa muy diferente. Pero entonces ahora con todo esto que está haciendo que está volviendo, o sea, el conflicto que ha regresado y toda esa pérdida de la esperanza de los pueblos, porque digamos la verdad, los pueblos están perdiendo la esperanza y es ahí donde todos los actores de paz como ustedes... Sí, dime, Patricia. Disculpa que interrumpa, es que no solamente es la pérdida de la esperanza, sino que nos estamos encapsulando y nos estamos dejando llevar a un ambiente de normalizar lo que no es normal. Y tenemos que aceptar lo que está sucediendo, analizarlo, profundizarlo y confrontarlo. No pelear, sino confrontar. Confrontar quiere decir que uno pone enfrente lo que es para analizar el cómo, el cuándo, el por qué y tomar una decisión. Sí. Ahí me da un espacito. Sí, claro, adelante. Y es que cuando yo le digo o cuando manifiesto que nosotros la esperanza no la vamos a perder, yo creo que, como dice nuestro himno, matarán uno y nacerán 1000. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? Y nosotros sí estamos, por ejemplo, aprendemos y tenemos a buscar la forma de utilizar un lenguaje, si estamos en espacio frente a frente, unas manifestaciones corporales que no inciten a la violencia. Pero uno también, como le cuento, hacemos análisis. Uno para hablar de la paz y para hablar de hacer paz y hablar del diálogo tiene que saber quién es el enemigo.
y en este momentico no lo sabemos. Por eso hay alguien que alimenta la violencia y le echa fuego. Y en los pueblos hemos analizado, yo creo que más de uno, hemos visto que los medios de comunicación son casi los 2 o 3 medios de comunicación que tiene el país, que informan, que más diría yo que desinforman, son una palabra los que mayor influyen, ¿sí?, en ese de matar, en ese de buscar al malo, en ese de este es el que es que este está así, y desinforman totalmente al país. Hemos encontrado hemos hecho análisis de unos, por decir algo, de unos noticieros. En el pueblo hacemos ese ejercicio y hemos visto que las 2 cadenas que son más grandes aquí en el país desinforman totalmente. Y sí, ellos tienen una obligación moral y ética, ser imparciales para informarle al país, pero en este momentico no son imparciales. Entonces, Nilson, la responsabilidad social que tienen los medios es muy grande, porque es que no se habla de un periodismo para la paz y transformador. Exacto, y no lo son. Y yo creo que no estoy mintiendo, que si usted se investiga la realidad de unas cantidades de noticias, las editan, pasan parte, pasan lo que conviene, pero nunca han pasado una verdad total. Bueno, en una verdad hay unas cosas que ustedes pueden hacer. Ustedes pueden hacer un análisis del discurso mediático, que es importante. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, entre 1998 y el 2002, durante los diálogos del Caguán, recuerden que ahí la prensa presentó algunas barreras para informar de una forma muy concreta las acciones de la guerrilla y los paramilitares. Y recuerden que en ese entonces, o les cuento pues, en ese entonces se identificaba claramente con nombre a la guerrilla. Pero no sucedía lo mismo con los paramilitares. Las narrativas no se centraron en ese tiempo en las víctimas, sino en los victimarios, pero sí, o sea, con nombre propio a la guerrilla, pero no a los paramilitares. O sea, había un sesgo, ¿no? Y cuando pasó del 2002 al 2010, en esos años se respaldaba y se enfocaban en la política de seguridad. ¿Recuerdan? Del gobierno de Uribe. Y los medios de comunicación estaban más alineados a estos intereses, pues, de la patria, ¿no? Y causaban estigmatización, recuerden, de algunas posturas contrarias, y entonces fueron cuando tildaron de terroristas aquellos que eran contrarios. Entonces los medios tenemos responsabilidad. Cuando va del 2010 hasta, pongámoslo, 2010, a ver, vino Santos, vino Iván Duque, bueno, hasta el 2022, ahí es cuando se viene a presentar de los momentos más importantes para los medios colombianos, y ahí es cuando empezamos a ver realmente y el alcance y la influencia de la opinión pública, de los medios de comunicación, cómo influían en la opinión pública, en las creencias sociales. Y cuando fueron los diálogos, pues, de paz con las FARC y todo esto, ahí fue donde se vino a generar esa polarización mediática, y fue donde se vino a evidenciar la falta de la responsabilidad que hubo en los medios de comunicación en lo que fue el proceso de paz. Y bueno, y ya todo este discurso mediático que también ahora viene arrasando hasta ahora con lo que es lo que está generando con lo de la paz total, que ahora se está generando un pesimismo, casi igual que en los años 1998 y 2002, cuando estaba Pastrana en la opinión pública. Pero entonces son los medios de comunicación, obviamente, que son los medios de comunicación masivos, quienes vienen a generar en sus narrativas toda esta influencia en la construcción, ¿no?, de esas opiniones. Entonces, perfecto. Sí, tienen un poder significativo en la construcción de opinión pública. La forma de narrar el conflicto armado impacta directamente. Y no le dan una posibilidad a la paz. No le dan no hay uno que le digan, bueno, pues aquí hay un porcentaje de posibilidades que tenga. No, es que se perdió, es que se fue,
y empiezan a atacar el sector más vulnerable, que es... Pues sí, se necesita un periodismo más humano y ético, eso es real. Claro, dejar a un lado el sesgo que tienen, deberían dejarlo a un lado y empezar a ubicarse y empezar a darle inicio a un pensamiento verdaderamente de país. Ser neutrales, y ahí empezaríamos nosotros y todos los que queremos la paz a tener una voz y a ser escuchados, a tener una voz de análisis y a poder trabajar, porque uno empieza a trabajar con la palabra y si lo escuchan empieza a trabajar lo que decíamos rato, la conciencia. O sea, empieza a concientizar, a formar la gente, pero a formarla de una manera correcta, no a desinformarla. Okay. Porque se está escribiendo una historia totalmente falsa. Y esa historia falsa... Sí, con la verdad se construye paz, tiene toda la razón. Así no se hace. La paz se hace con la verdad y sobre la verdad. Eso es como cuando uno tiene un problema en el hogar. Si uno se empieza a decirse la verdad a uno mismo y esa la transmite y hace unos compromisos, lógicamente que va a haber un diálogo. Pero si se empieza a mentir o se hace una paz en el hogar falsa, pues no va a durar. Y eso está pasándole al país. Y son los medios masivos de comunicación que están haciéndole el peor daño de desinformar a la comunidad. Y ese es un programa que tenemos que hacer, de la responsabilidad, si somos cómplices o si realmente también somos víctimas. Bueno, pero yo sí quisiera que en esta conclusión... Sí, me gustaría que desde estos espacios que empezamos a construir, empecemos también a tratar de manifestarnos de alguna manera, de que por lo menos ya nos hemos dado cuenta, o que por lo menos deben hacerlo, empezar a trabajar ello. Porque si no se les dice, si no se manifiesta, pues tampoco creo que van a cambiar. Es verdad. Nilson, entonces, para concluir, para usted, ¿cómo podemos seguir transformando este país? ¿Cómo podemos seguir generando paz? ¿Y cuáles serían los pasos a seguir para que todo esto se transforme, para que realmente desde la educación, como lo acaba de hacer la Universidad UNAD, la Universidad Abierta de Distancia UNAD y el DAPRE con el Diplomado de Paz, Reconciliación y Diálogo, pueda ayudarnos a transformar a toda la ciudadanía? ¿Cómo podríamos nosotros desde la educación, cómo podríamos nosotros desde todas esas enseñanzas y desde los territorios construir paz? Inicialmente empezar a convencerse uno de que sí se puede y no perder la esperanza. Si tenemos esa fuerza, podemos transmitirla, podemos mirar alternativas, no cerrarnos por una sola línea, sino si reunimos 10 personas son 10 caminos posibles. De esos 10 caminos podemos escoger 3 que sean los más, digamos, efectivos, y el camino que se coja al final, que sea un acuerdo de los 10, porque de todas maneras no habrá un solo pensamiento, porque somos diversos, porque de alguna manera, por el hecho de vivir en diferentes espacios, no hemos vivido las mismas circunstancias, pero debemos llegar a entendernos como seres humanos, como seres racionales, como seres inteligentes, de que podemos sentarnos a conversar y desarmarnos, desarmar el corazón, desarmar la mente y estar convencidos de que sí podemos. Y estos caminos que usted está abriendo es un inicio. Ojalá en la otra que podamos conversar, ya no seamos 4 o 5, sino que seamos 10. Somos muchos más. Y podemos ir llegando a otros espacios. Usted tiene la posibilidad de hacer conocer eso con la universidad, con la UNAD. Es un medio
de hacer valer nuestra voz, hacer conocer nuestra voz. Y alguien en el analizado debe reflexionar sobre eso. No todos, ¿no? Pero sí alguien. Con uno que reflexione, hemos sembrado algo. Yo creo que el camino se está haciendo. Sí. Y usted tiene la luz. Ay, sí. De verdad, muchas gracias, Nilson. Quisiera dar la palabra a Carmen Elena Ocoró. Carmen, de verdad es para nosotros muy gratificante poder conocer todas estas iniciativas, poder conocer la forma en la que sigue teniendo ese compromiso de construir paz y sobre todo cómo va usted creando esos escenarios para que más niñas, adolescentes, mujeres en el Putumayo puedan llenarse de esperanza y puedan tener una visión diferente de lo que es el mundo y de lo que es ese futuro transformador que les espera. Entonces, cuéntanos, Ocoró, cuál sería esa conclusión frente a todo esto, cuál es el paso a seguir y cómo la educación sería importante para continuar, para seguir formándoles como gestores de paz, gestoras de paz. Sí. Pues yo pienso muy enriquecedor el espacio, conocer otras fuentes, otras personas que en tanto trabajo, pues también cada día se aprende, y muchas gracias por el espacio. Yo pienso que no hay que perder la esperanza, hay que sostener viva esta esperanza de seguir, de buscar un mañana, de, como dicen las mujeres acá, si la guerra nos ha tocado, pues que no le toque a los hijos y a las hijas y a la gente que camina con uno. Entonces yo sigo pensando, sigo creyendo que el camino es el diálogo, que el camino es la perseverancia, y que seguir apoyando a los hombres, a las mujeres, a los niños y a las niñas, pues nos queda un camino también transformador, ¿no? No tenemos la solución en las manos, pero todo lo que uno le pueda, el granito de arena que le podamos aportar a la paz y a este país que tanto soñamos, pues desde nuestros espacios, tiene mucha fuerza y mucha energía para seguir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad, Ocoró. Es un gusto, de verdad, siempre poder compartir espacios contigo. Compañero Freddy, en un país que en medio del conflicto y guerra le azotan constantemente, se puede transformar y encontrar la paz. Así que, en la conclusión, ¿cómo podríamos seguir aportándole a Colombia desde la educación y desde todos estos espacios, sobre todo usted, desde la organización? Compañerito Freddy, no sabemos si el compañero Freddy, es que el compañero Freddy sí, pues se le suele ir la señal. No sabemos si ya lo tenemos allí. Compañero Freddy, ¿me escucha? Hola, sí. Primero que todo, pues creo que la Biblia nos da una enseñanza. Dice que primero ama a tu hermano. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces nos enseña a amar a las personas respetando su credo, sus ideales, su procedencia, porque es que como seres humanos he aprendido esto, que no queremos abrazar ni a nuestra mamá, sí. Yo te quiero, mamá, yo te pido perdón, mamá, mira, con una mirada no lo he hecho. Entonces, muchas veces nosotros estamos llenos de conflicto. Se cortó, compañero. Compañero Freddy. Creo que sí, se quedó sin señal nuestro compañero Freddy, qué pena, de verdad. Compañera Patricia, para mí es un gusto de verdad tenerla hoy aquí, haberla tenido aquí, haber compartido con ustedes estos espacios, y una mujer que con esos conocimientos
étnicos, heredados, afroindígenas, estudiante de comunicación de la Red Nacional de Mujeres, del Nodo Magdalena. Hombre, Patti, sabemos que esa construcción de paz, esa construcción de espacios para el diálogo es tan importante. Y en conclusión, cuéntenos, ¿cómo van a seguir ustedes aportándole a este país para esa paz y esa reconciliación? Gracias, mujer. Y desde lo profundo de lo que es el ser mujer y el sentirse mujer, lo importante es tener ese reconocimiento nosotros por la madre naturaleza, por la parte ancestral, porque es que las mujeres somos la manifestación de la madre naturaleza, de esa tierra ancestral que da frutos, y que en algunas ocasiones habemos mujeres que no damos frutos por X o Y circunstancias, pero los frutos no solamente son la parte biológica, sino también la parte emocional, moral y por ende espiritual, porque todas van de la mano. Y entonces hay que manejar los diferentes factores y diferencias culturales dentro de nuestro propio territorio para poder conseguir la paz. Y primero la tenemos que interiorizar en nuestro ser. Interiorizar y manejar en nuestro pequeño entorno, para entonces ir ampliándolo como un círculo. Y dentro de todo eso lo principal está el amor, el deseo de desprendimiento y de perdón. Y de aprender a escuchar, porque los mayores siempre nos dicen que hay que aprender a escuchar para que nosotros podamos conocer y reconocer a los demás. Cuando comenzamos a aprender a escuchar, comenzamos a soltar, porque muchas veces nos estamos dando cuenta que desde otro punto de vista las cosas o pueden ser diferentes o pueden ser iguales, pero con distintas palabras. Y la cosa es soltar, limpiar, para que toda esa agua que corra, la que comience a salir y a llegar desde el manantial, sea limpia. Y para que a través de todo eso podamos ir generando la paz. La paz no es de un día para otro. La paz comienza de adentro hacia afuera. Y además de comenzar de adentro hacia afuera, es el soltar para después entrelazarnos. Y al entrelazarnos, tenemos que aceptarnos. Tenemos que aceptar las diferencias. Tenemos que aceptar los cambios y tenemos que comenzar a activar la empatía del uno por el otro, para que esa esperanza que dice el compañero que de pronto está un poquito marchita o mustia, comience a revivir y comience a convertirse en un árbol frondoso, que no solamente dé vida y dé sombra, sino que dé frutos, y que esos frutos se puedan recoger en buena cosecha. Gracias por escuchar. No, gracias a ti por participar, gracias a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes. Queremos recordarles que este podcast es patrocinado por el curso de transferencia de saberes, Mesa de Comunicaciones. También no olviden que ustedes pueden ingresar a TV UNAD Virtual, también a Radio UNAD Virtual, nuestros canales oficiales de la UNAD. Sin complejos, el conflicto al desnudo estuvo con ustedes el día de hoy. Esperamos que podamos seguir compartiendo estos 90 minutos de paz, de reconciliación, de construcción de paz. En la producción nos acompañó Latiu Goss. Estamos bajo la tutoría y dirección de la comunicadora social y periodista Andrea del Pilar Castaño Becerra. Somos de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, del programa de Comunicación Social. Soy Milsen González Hurtado. Será hasta una próxima vez. Recuerden, la paz es posible y somos constructores directos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Cada territorio tiene una historia de resistencia. Tú también puedes ser un constructor de paz. Sigue escuchando, sigue actuando.
Hasta la próxima y que la memoria nos guíe. Sin complejos, el conflicto al desnudo.